Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Queridos hermanos sacerdotes, señora hermana mayor y Junta de Gobierno de la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la cruz y Nuestra Señora de las Angustias, antiguos hermanos mayores, señor presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Jaén, señor alcalde de La Guardia, señora directora del Secretariado de Actividades Culturales, todavía en activo, queridos miembros de la comunidad universitaria, representantes de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén, señor pregonero de gloria del año 2023, comunidad de hermanas nazarenas, misioneras eucarísticas, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de las Catedrales de Jaén y Baeza, miembros de la Comisión del Corpus, Pastoral Universitaria, feligreses de La Guardia, que he visto yo unos cuantos, familiares, padres y hermanos de don Juan Pedro, señoras y señores, querido pregonero. La Eucaristía es el corazón de la Iglesia. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. Siempre ha estado presente en la vida de la Iglesia y es la base de todas sus actividades y el fin hacia el que tienen que tender todas sus iniciativas. La Eucaristía constituye la tarea más grande de la Iglesia a lo largo de su ya bimilenaria historia. La Iglesia es responsable de muchas cosas, de transmitir con fidelidad la doctrina evangélica, de ofrecer la salvación al hombre, de fomentar una cultura humanizadora, de custodiar tantas obras de arte como esta catedral que nos alberga esta tarde. Es responsable de sostener hospitales y centros asistenciales, de mantener centros de enseñanza, y así podríamos seguir. Pero todas estas responsabilidades de la Iglesia son poco, por no decir prácticamente nada, comparadas con la responsabilidad de celebrar y custodiar el misterio del cuerpo y de la sangre del Señor, que es el precio de nuestro rescate y la prenda de nuestra liberación, anticipando aquí y ahora la plenitud de la comunión definitiva con Dios y con los hermanos, anticipando aquí y ahora la vida eterna. La Iglesia puede renunciar a todo, pero nunca a la Eucaristía. El día que renunciase a la Eucaristía, la Iglesia desaparecería. ¿Qué razón adquieren a la luz de esta consideración las palabras de San Juan Pablo II? La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. Por ello, todas las comunidades cristianas se aprestan a celebrar el Día del Señor, como tradicionalmente se llama al Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor. Y como viene haciendo desde el año 2004, con la única salvedad del año 2020, por motivos de sobra conocidos por todos, la Hermandad Sacramental de la Catedral, la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la cruz y Nuestra Señora de las Angustias, ha programado el ya tradicional acto de exaltación eucarística en el que, reverberando en los vetustos muros de esta sacristía mayor, volverá a resonar la invitación a centrar la vida en el misterio del amor de Cristo Eucaristía. Pocos cristianos han penetrado con tanta finura teológica el inagotable misterio de la Eucaristía y lo han expresado poéticamente como Santo Tomás de Aquino. El martes pasado, el Papa Francisco anunció el nombramiento del cardenal Marcello Semeraro como delegado papal para celebrar el 7º centenario de la canonización del Doctor Angelicus, en una celebración que tendrá como sugestivo marco la bella abadía cisterciense de Fossanova, unos 80 kilómetros al sur de Roma, donde Laquinate falleció el 21 de marzo de 1274. Con su vida y con sus escritos, Santo Tomás fue pregonero de, como él mismo escribió en el himno Sacris Solemnis, el pan de los ángeles que se hace pan de los caminantes, anunciador del verdadero pan de los hijos que no se debe desperdiciar.
Como he dicho, estas últimas palabras referidas a la Eucaristía, en el original latino Panis Angelorum Cius Viatorum, están tomadas del himno Sacris Solemnis que compuso Santo Tomás de Aquino para la solemnidad del Corpus Christi. El aquinate se caracterizó en su no muy longeva vida, vivió 49 años, por ser un hombre profundamente eucarístico, que hizo del memorial del Señor el alimento de su vertiginosa actividad como pensador, teólogo, escritor y docente. Como bien recordaba Benedicto XVI en la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis, la Eucaristía crea una cultura que impregna toda la vida, todos y cada uno de los aspectos de la existencia cristiana. Afirmaba el recordado pontífice fallecido el último día del año pasado, que los fieles cristianos necesitamos una comprensión más profunda de las relaciones entre la Eucaristía y la vida cotidiana. La espiritualidad eucarística no es solamente participación en la misa y devoción al Santísimo Sacramento. Abarca la vida entera, decía Benedicto XVI. Esta consideración tiene hoy un particular significado para todos nosotros, puesto que se ha de reconocer que uno de los efectos más graves de la secularización consiste en haber relegado la fe cristiana al margen de la existencia como si fuera algo inútil respecto al desarrollo concreto de la vida de los hombres. Como Santo Tomás de Aquino, nuestro pregonero del Corpus 2023 es también un hombre eucarístico, profundamente eucarístico, que vive de la Eucaristía y vive para la Eucaristía. Porque la Eucaristía no es solo el sentido de su vida como creyente, sino que da contenido y sustento a su vida ministerial como sacerdote de la Iglesia Universal en la diócesis de Jaén. Como viene sucediendo casi siempre, no todos los años, pero casi siempre desde 2004, hoy nos pregonará al amor de los amores un sacerdote. No tiene nada de ilógica o arbitraria esta elección, pues como recordaba Benedicto XVI, la Eucaristía es central para la vida del sacerdote, al afirmar, también a través del oficio divino, que prolonga a lo largo de la jornada el misterio central de la Eucaristía, los presbíteros están unidos de modo especial al Señor Jesús, vivo y operante en el tiempo. El sacerdocio es un don precioso. Sí, y así lo vive don Juan Pedro. Nuestro pregonero del Corpus Christi 2023 de la ciudad de Jaén nació, como el niño Jesús, un 24 de diciembre de 1980, en la localidad de Torres. Hijo de Juan y María, es el cuarto de 5 hermanos y pertenece a una familia sencilla y trabajadora. Realizó los estudios de enseñanza general básica en el Colegio Público Aznaitín de su localidad natal, de Torres. Cursó la recién implantada ESO en el IES Peña del Águila de Mancha Real. Posteriormente, en Úbeda estudió un módulo de grado medio de instalación y equipos electrónicos en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia, en la SAFA de Úbeda. Durante este periodo se despertó en él la llamada del Señor y continuó realizando los estudios de bachillerato en el mismo centro. Terminado el bachiller y aprobada la selectividad, entró en el Seminario Diocesano de la Inmaculada y San Eufrasio de Jaén en el año 2001, donde estudió filosofía y teología. Finalmente fue ordenado sacerdote por don Ramón del Hoyo de López el 5 de julio del año 2008. Aún recuerdo su primera misa en su parroquia natal de Torres, puesta bajo la advocación de otro dominico como Santo Tomás de Aquino, aunque este fue el fundador de la orden, Santo Domingo de Guzmán. Su primer destino pastoral fue Santo Tomé, junto con el Molar, Veracruz y Valdecazorla, hasta el año 2012, en que el ya citado don Ramón del Hoyo le nombró párroco de Belme de la Moraleda y Cabra del Santo Cristo. En el 2018, nuestro anterior obispo, don Amadeo Rodríguez Magro, lo nombró párroco de La Guardia y secretario particular suyo, cesando en esta última actividad con la llegada del actual prelado jiennense en noviembre de 2021. Además de las tareas parroquiales en las que derrocha entrega pastoral y buen hacer ministerial, porque cree en lo que hace. A lo mejor no se puede decir siempre esto, pero él cree en lo que hace. Don Juan Pedro Moya Aro ha sido miembro del Instituto de Sustentación del Clero
y en la actualidad ostenta el cargo de responsable del servicio para una pastoral bíblica. De su buen hacer en el campo de la pastoral bíblica hablan los cursos sobre los evangelios, ya 2, que ha preparado en los 2 últimos años sobre San Lucas y San Mateo, con la participación de reconocidos especialistas. Sin ir más lejos, ¿quién nos habla? Me lo pidió, y aunque se supone que estoy de año sabático, pero como me lo pidió él, no pude negarme a dar una conferencia sobre la escritura en el pensamiento y en la vida de la Iglesia según Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. En la actualidad, junto con la pastoral bíblica, don Juan Pedro sigue siendo párroco de La Guardia, donde me consta que lo quieren y lo aprecian, porque así se hace querer por su entrega y su trabajo, y desde 2022 es también delegado episcopal para la pastoral universitaria. Están aquí el coro de la pastoral universitaria. A la vez que su trabajo en la parroquia y en las mencionadas tareas diocesanas, por si tuviera algún rato libre, don Juan Pedro está terminando la licenciatura en Teología Pastoral en la Facultad de Teología de Cartuja, en Granada, dependiente de la Universidad Loyola de Andalucía. A este rico currículum, a pesar de su poca edad, don Juan Pedro añadirá hoy el ser pregonero del Corpus Christi 2023. Sus palabras nos ayudarán a que, como nos recordaba San Juan Pablo II, siempre descubramos nuevamente el don de la Eucaristía como luz y fuerza para nuestra vida cotidiana en el mundo, en el ejercicio de la respectiva profesión y en las más diversas situaciones. Así será realidad el deseo de San Agustín cuando predicaba que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos en la Eucaristía. Un corpus más a todos y a cada uno, nos dice Jesucristo. Yo soy el pan de los fuertes, ten fe y cómeme, pero no me cambiarás en ti, sino que tú serás transformado en mí. Así pues, como escribió el doctor de la Iglesia San Juan de Ávila, venid pues los que sois amadores de Dios y como los de Maús, sentaos a la mesa del pan, a la mesa de la Eucaristía. Esta tarde, cercano ya a un nuevo Corpus Christi, esa invitación nos la va a dirigir un ministro de la Eucaristía, don Juan Pedro Moya Haro, a quien agradezco una vez más su generosidad, su amistad fraterna, su paciencia conmigo y su testimonio de vida sacerdotal profundamente enraizada en la Eucaristía. Juan Pedro, tuya es ya la palabra. Temor y temblor sentí cuando fui invitado para pregonar en este día y en este pregón eucarístico de la Real Hermandad Sacramental de la Buena Muerte. Salvando la distancia de la llamada, me sentí como Jeremías. Mira que soy un muchacho y no sé hablar. Pero de nada me sirvieron las excusas ante la existencia de quien quiero entender se hacía instrumento del Señor. Ante sus muchos motivos para ser yo el pregonero de este año 2023, uno solo me fue suficiente para volcar mi decisión del no al sí. Estamos en el año de la juventud, eres el delegado de la pastoral universitaria, estamos a las puertas de la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué decir a esto, querida hermana mayor? Pues parafraseando a Jeremías, aquí estoy, envíame a mí. Y es que los jóvenes se han convertido para mí, y de forma concreta, y desde la delegación episcopal que ocupo, los jóvenes universitarios, en un punto esencial en mi vida ministerial y en un punto fuerte de oración ante Jesús y Eucaristía, en ese face to face de cada miércoles en la cresta de la catedral. Los jóvenes, en palabras del Papa Francisco, son los receptores de 3 grandes verdades. Dios os ama, Cristo os salva y Él vive. 3 grandes verdades que se hacen latentes en la presencia del Dios que ama, salva y vive en la Eucaristía.
A ello en especial dedico este pregón, que deseo que su eco rompa los muros de esta sacristía y de este relicario, que es nuestra Catedral de Jaén, para que lleguen sus ecos a la realidad de la comunidad universitaria y el mundo de los jóvenes, no por mis palabras, que serán pobres, sino por el objeto de este pregón, que no es más que Cristo y este hecho pan en la Eucaristía. He sido joven y en esta catedral aconteció el regalo más grande que después del don de la vida en mi familia, el Señor me regaló, el ministerio sacerdotal. Pero todo comenzó en Galilea. Después de mi nacimiento, en un 24 de diciembre de aquel año de 1980, fecha que como haría Benedicto XVI, leo con sentido providente, crecí en mi sencilla familia, en estatura, inteligencia y gracia ante Dios. Con sinceridad de corazón, puedo decir que he sido un joven eucarístico. Recuerdo aquel 21 de mayo de 1989, cuando recibí mi primera comunión de mano de don Pedro Martos. Momento importante para aquel niño que, sin saberlo, estaba siendo tocado y transformado por la presencia sencilla y callada de aquel Jesús Eucaristía que como alfarero me iba modelando. Mi preciado año de juventud, vividos en la noble ciudad de Úbeda, lo viví con asidua asistencia a la celebración de la Eucaristía, en aquella capilla de los padres carmelitas, cuyo olor y recogimiento puedo traer a mi mente y pasar amorosamente por mi corazón. Una capilla que se convirtió en confidente de mi vida interior. Las calles y plazas de Úbeda se convirtieron en espacios de retiro, donde aprendí a colocar a Jesús Eucaristía como piedra angular que sostiene el edificio, no levantado por manos humanas, sino por Dios mismo, como era mi propia vida. Mi año de discernimiento vocacional fueron fraguados, como hierro en la fragua, de rodillas en las oscuras noches de mi pueblo de Torre, ante el sagrario de mi parroquia natal, cuando llegaba a casa de Juana para pedir las llaves del templo y a la luz del foco del sagrario, en la intimidad de un templo oscuro en el que nunca sentí miedo, sentarme ante aquel que sabía que me amaba. Plegarias, súplicas, oraciones, lágrimas, gozo, consuelo, son los hilos que cosieron la urdimbre del tapiz que fueron conformando mi vida ante el misterio de la Eucaristía. El 5 de julio del 2008, esta catedral fue testigo del acta notarial que Dios firmaba conmigo. Ponía en mis pobres manos y en la fragilidad de mi vida el regalo y el tesoro del ministerio sacerdotal. Mi vida entregada y mis manos ungidas para el servicio. Por primera vez, en el altar de esta catedral, junto a don Ramón del Hoyo y mis 4 compañeros de ordenación, Ildefonso, Manuel Luis, Juan y Manuel, celebré la Eucaristía. No puedo ni sé expresar lo que supuso aquel momento en mí, pero en un momento, en un tras de abrir y cerrar los ojos, mi vida era más que nunca Eucaristía. Aquel 12 de julio, cuando celebraba mi primera Eucaristía, muchos de los aquí fuisteis testigos de aquel día, sentí en mi interior la experiencia más grande y fuerte de lo que significaba traer sobre la mesa del altar el amor de los amores, al Dios de la misericordia y ternura, en la pequeña y simple forma de pan. Desde entonces y hasta hoy celebro cada día la Santa Eucaristía, vivo de la Eucaristía y dejo que la Eucaristía haga vida en mí. Como los jóvenes cantan, cuán grande es mi Dios, y como la sabiduría popular ha sabido expresar, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Ilustrísimo don Francisco Juan Martínez Rojo, deán de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, mi querido Fran. Hermano en el sacerdocio, Rogelio, Juan. Querido alcalde de La Guardia, señora esposa. Hermana mayor y
Junta de Gobierno de la Real Hermandad Sacramental de la Buena Muerte, presidente de la agrupación de Cofradías de la ciudad de Jaén, Cofradía de Pasión y Gloria de la ciudad de Jaén, hermanas nazarenas y María de los Sagrarios, amigos de la Catedral de Jaén y Baeza, mi querida Marta, digna y grata representación de la Universidad de Jaén, miembros de la Comisión Organizativa del Corpus Christi, pregonero de Gloria y Pasión de este año 2023, mi querida y amada familia, que siempre sigue mis pasos, hijos queridos y feligreses de Nuestra Señora de la Asunción de la Guardia de Jaén, mis queridos jóvenes universitarios, elixir de mi juventud, mis queridos amigos y casi familiares venidos de diferentes lugares, confidentes, compañeras y amigas del obispado. Gracias a cada uno de los presentes por vuestro cariño y cercanía en esta noche en la que pretendo exaltar a Jesús Eucaristía. Reitero mi temblor ante un pregón en el que uno tiene que cantar la grandeza de la Eucaristía, misterio del amor de Dios hecho pan que nos nutre, hecho pan de vida y pan de vida eterna. Mi miedo no es solo por el hecho de no tener los dones de los recursos literarios, de lo que se supone debe tener un pregonero, y el miedo a caer en una prolongada homilía, sino porque no hay nada más grande que proclamar que el misterio de la Eucaristía, nada más grande que cantar al amor de los amores y nada más grande que proclamar y cantar al Señor. Un ministerio eucarístico que por el ministerio sacerdotal traigo cada día por mis pobres manos sobre la mesa del altar. Pido a Dios, parafraseando la oración previa a proclamar el Evangelio, que purifique mi corazón y mis labios para poder ensalzar, cantar y proclamar dignamente a Jesús Eucaristía. Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo, que nació de Virgen Rey del universo, por salvar el mundo dio su sangre en precio. Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo, de una casta virgen y acabado el tiempo. Tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra con prodigio excelso. Fue la última cena, ágape fraterno, tras comer la Pascua según mandamiento. Con sus propias manos repartió su cuerpo, lo entregó a los 12 para su alimento. La palabra es carne y hace carne y cuerpo, con palabra suya lo que fue pan nuestro. Hace sangre el vino y aunque no entendemos, basta fe si existe corazón sincero. Adorad postrado este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Duda los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Himno de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino, al eterno Padre con el Hijo eterno y al Divino Espíritu que procede de ellos. Dos momentos, dos tiempos, dos escenas de la vida de Jesús han rondado en mi cabeza desde el momento de la invitación y se han convertido en la línea que vertebra este pregón, del deseo al encuentro. Momentos que han configurado mi propia vida como el molde configura y da forma a la figura deseada. Me gustaría que pudiésemos entrar en ese movimiento eucarístico de Jesús. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Y será el mismo Lucas el que nos narre el momento del encuentro del resucitado con los discípulos de Maús y cómo lo reconocieron en el encuentro al partir el pan. ¿Acaso no son estos dos momentos los mismos que el mismo Jesús provoca y busca cada día en nosotros? ¿Acaso hoy más que nunca el Señor Jesús no busca querer sentarse ardientemente con nosotros en la mesa y poder encontrarse con nosotros en la intimidad de nuestras vidas y reconocerlo al partir el pan? Para mí, el deseo y el encuentro son dos momentos del corazón de Jesús que se dilatan en el tiempo hasta llegar a mí y entrando dentro de mí me invitan a ser un hombre eucarístico. Todos los días celebro la Eucaristía. Todos nosotros, sin diferencia de edad
mayores y jóvenes, celebramos y participamos de la Eucaristía. Muy pocos días pasan sin que digamos, Señor, ten piedad, sin escuchar la lectura, sin profesar la fe, sin compartir el cuerpo y la sangre del Señor, sin compartir una oración con el deseo de que el día sea mejor para uno mismo y para los demás. Pero en nuestro corazón y ante tan gran profundo misterio de la Eucaristía pueden surgir y deben surgir cuestiones importantes. Sé lo que estoy haciendo. ¿Sucede realmente algo que influya en mi vida diaria y de los que están allí? ¿Sé de lo que es para ellos la Eucaristía? ¿O qué relación guarda la Eucaristía con mi vida cotidiana? Todas ellas y muchas más son preguntas para mí y para vosotros, que tienen la necesidad constante de ser respondidas. Y ante un mundo tremendamente volátil y cambiante, ¿sigue la Eucaristía dándole sentido? ¿Cómo podría ser la Eucaristía toda mi vida? ¿Y cómo podría la celebración de la Eucaristía ayudarme a conseguirlo? ¿Cómo puede ser la Eucaristía esa fuente de agua viva que salte hasta la vida eterna para nuestros jóvenes? No son preguntas al aire, no son palabras que se ha de llevar el viento, son preguntas que necesitan respuesta si queremos vivir los dos momentos, del deseo al encuentro. La Eucaristía revela las más profundas experiencias humanas, como la tristeza, la atención a los demás, la intimidad y el compromiso. Resume la vida que estamos llamados a vivir en nombre de Dios. Solo cuando reconocemos la inmensidad de conexiones que existe entre la Eucaristía y nuestra vida en el mundo, puede aquella ser mundana y nuestra vida eucarística. Esta tarde, entrando en la dinámica del deseo al encuentro, os invito a un viaje que nos lleve al camino de Emaús. No os invito a ser espectadores de un bonito pasaje, no os invito a ser actores pasivos, figurones de una simple novela, ni siquiera personajes secundarios de la obra más bella. Os invito a ser caminantes del camino que va de Jerusalén a Emaús. Un corto camino, solo algunos codos o estadios, pero un camino apasionante. Os invito a que vuestra historia, mi historia, la de vosotros jóvenes, sea historia que va de Jerusalén a Emaús. Este pasaje nos va a ayudar por una historia que habla de pérdida, de presencia, de invitación, de comunión y de misión. 5 aspectos principales que se dan en cada Eucaristía y que representan su propia dinámica, la que consiste en pasar del resentimiento a la gratitud y de un corazón endurecido a un corazón agradecido. Aquel mismo día, 2 de ellos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? ¿2 personas? ¿2 discípulos? ¿O yo mismo? Si quiero entrar en la dinámica del deseo al encuentro, he de ser yo mismo o vosotros mismos. ¿Acaso nosotros no somos esos caminantes que vamos juntos, que en nuestra manera de andar se nos nota en ocasiones que no hay felicidad? Cabeza agachada, hombros hundidos, paso cansino, ni siquiera capaces de mirarnos los unos a los otros, soltando palabras que van a nadie, que se desvanecen en el aire como sonidos inútiles y que se pierden entre suspiros. Personas que aunque avanzamos, vamos sin meta, regresando a unos hogares que ya no lo son, pues sencillamente es posible que no tengamos sitio donde ir. El hogar se ha convertido en vacío, desilusión y desesperación. Ellos apenas pueden imaginar que solo unos años atrás habían conocido al que había cambiado sus vidas. Ellos habían dejado su aldea para seguir a aquel extraño y habían descubierto toda una nueva realidad en la que el perdón, la reconciliación y el amor ya no eran meras palabras, sino fuerza que tocaba en el centro mismo de su humanidad.
El extraño de Nazaret lo había hecho todo nuevo. Le había convertido en personas para las que el mundo no era una carga, sino un desafío. Ya no era un campo de mina, sino un lugar de infinitas posibilidades. Pero ahora había muerto. Su cuerpo, que irradiaba luz, había sido destrozado. Le habían perdido, pero no solamente a él, sino que juntamente con él se habían perdido ellos mismos. La energía que había llenado sus vidas y sus noches lo había abandonado por completo. Se habían convertido en dos seres perdidos que caminaban hacia lo que se había transformado en un triste y oscuro recuerdo. Yo soy como ellos. Y se descubre cuando miro dentro de mí y descubro que estoy perdido. Cuando descubro mis noches oscuras. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí a ti clamando y eras sido. Si hay una palabra que resuma nuestra vida, esa puede ser pérdida. Y es que en ocasiones la vida parece ser una interminable serie de pérdidas. Quizás muchas de ellas nos parezcan lejanas. Tal vez nos enteremos de ellas a través de la prensa o televisión. Pero nadie puede escapar a la angustiosa pérdida que forma parte de nuestra existencia diaria. La pérdida de nuestros sueños. Y es que durante mucho tiempo nos hayamos creído personas afortunadas, apreciadas y profundamente queridas. Habíamos aspirado a vivir una vida de generosidad, servicio y abnegación. Nos habíamos propuesto ser compasivos, atentos y benévolos. Habíamos soñado con ser personas conciliadoras y pacificadoras. Pero en algún momento resultamos ser personas preocupadas, angustiadas, aferradas a lo poco que teníamos, incapaces de hablar con los demás de otras cosas que no sean las banalidades de nuestro tiempo y de cada día. Esta pérdida de espíritu es muchas veces la pérdida más difícil de reconocer y de confesar. Y por encima de cualesquiera otras pérdidas está la pérdida de la fe, la pérdida del convencimiento de que nuestra vida tiene un sentido. Durante un tiempo fuimos capaces de sobrellevar nuestras pérdidas e incluso afrontarlas con entereza porque las experimentábamos como pérdidas que nos acabarían acercando a Dios. Pero a medida que envejecemos, descubrimos que lo que nos sirvió de apoyo durante tantos años ha perdido su utilidad. Somos capaces de reconocer los tiempos en los que Jesús era tan real para nosotros que ni siquiera nos cuestionábamos su presencia en nuestras vidas. Era nuestro más íntimo amigo, nuestro consejero y guía. Él nos proporcionaba consuelo, valor y esperanza. Podíamos hasta sentirlo, gustarlo y tocarlo. Y ahora ya no pasamos demasiadas horas con Él. Ya no estamos deseosos de pasar tiempo en su presencia. Poco a poco podemos llegar a la conclusión de que se ha convertido también para nosotros en un extraño. De algún modo lo hemos perdido. No pretendo decir que todas estas pérdidas nos afecten a todos, pero a medida que caminamos juntos y nos escuchamos unos a otros, no tardamos en descubrir que muchas de ellas forman parte del camino y de nuestras vidas. Y al sentir el dolor de nuestras pérdidas, nuestros corazones nos hacen abrir nuestros ojos interiores a un mundo en el que se sufre, mundo de los presos, refugiados, enfermos, niños que mueren, jóvenes sin rumbo y solos en medio de un mundo lleno de ruido. Jóvenes que buscan y no encuentran, jóvenes que, tras la belleza de su propia juventud, necesitan llenar el corazón de verdaderos amores, de amores que no engañen ni mientan, de amores no disfrazados, de amores colmados de verdad y sinceridad. Y así también es mi vida, y en tu presencia eucarística, Señor, es presentada. Y es así como cada día llego a la Eucaristía, con el corazón roto por muchas pérdidas, las nuestras y las del mundo. Y es que, Señor, nosotros esperábamos, pero en la Eucaristía no hay peros. En la Eucaristía no hay lugar al resentimiento, sino al agradecimiento. Pues la palabra Eucaristía significa literalmente acción de gracia. Pues celebrar la Eucaristía
y vivir una vida eucarística tiene mucho que ver con el agradecimiento, más que con el resentimiento. Vivir de una forma eucarística es saber vivir la vida como un don, como un regalo por el que uno está agradecido. Me vienen a la mente los muchos momentos de mi vida pasada y presente, momentos de heridas y pérdidas personales, heridas que por mí mismo marco en mi corazón con la sombra de la tristeza, heridas por mi propio ministerio mal vivido y entendido, heridas de quienes me rodean por provocarlas o ser provocadas en mí, heridas de mi madre en la iglesia, heridas que me llevaron en ocasiones al yo pensaba pero. Y la respuesta de Dios, hecho pan en la Eucaristía, al pero de mi vida, es la sorprendente acción de su amor. Un amor desconcertante que me hace sentir en mi corazón la dicha y el agradecimiento de saber que mi vida está escondida en Él. Y es que es la Eucaristía, donde puedo oír su voz que me grita: te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Y es que es la Eucaristía, donde el Señor me lleva del resentimiento al agradecimiento, haciéndome vivir nuevamente cada día la dinámica del deseo al encuentro. Y es que al pisar el escalón del altar, donde siento el susurro del Espíritu que gime en mi interior y que me dice: este es tu momento porque es el mío, este es tu camino porque es por donde yo voy, este es tu lugar porque te elijo y este es tu sitio porque te amo. Cuando uno comprende este movimiento del corazón eucarístico de Jesús, uno comprende lo que significa comenzar la Eucaristía con un corazón contrito y permeable al manantial de gracia que brota del amor de Dios. Para este descubrimiento es necesario un compañero especial. Por eso es que cuando voy de camino, Jesús se acerca y se pone a caminar conmigo. Ya no soy yo solo, sino los dos. Ahora ya todo es diferente. Con la presencia de Jesús en mi camino, ya soy capaz de levantar la cabeza y la mirada del suelo para poder centrar la mirada
en el desconocido. ¿De qué vas hablando por el camino? Pregunta que Jesús una y otra vez me hace. Pregunta que denota el valor de mi vida ante quien se hace camino y caminante. Pregunta que denota que hay alguien que me quiere escuchar, alguien deseoso de oírme y de saber de mí. Desconcertante experiencia, pues uno siente que en la vida vamos más solos que acompañados, cuando es más fácil hablar que callar o hablar que escuchar. Jesús es desconocido que escucha y después de la escucha ocurre algo nuevo. Empieza a hablar con palabras que piden especial atención. Él ya ha escuchado, ahora toca escucharlo a Él. Escuchar su palabra que es clara y directa. Jesús no habla de cosas nuevas, sino de cosas ya sabidas, pero que han de resonar de forma nueva. Siento que en mi vida la pérdida, el dolor, la culpa, el miedo, la fugaz esperanza y las muchas preguntas sin respuesta han sido recogidas por aquel desconocido e insertadas en una historia mucho más amplia que la mía. De esta manera, lo que parecía confuso comenzó a ofrecer nuevos horizontes. Lo que parecía opresivo comenzó a ser liberador. Lo que parecía extremadamente triste comenzó a tener carácter de gozo. Y es que, a medida que el desconocido me ha hablado, yo he comprendido que la pequeñez de mi vida no es tan pequeña como yo había creído, sino que forma parte de un gran misterio de amor que trasciende los límites del tiempo y se extiende hasta la eternidad. El desconocido, en aquel pasaje de los discípulos de Emaús, no les había dicho a aquellos discípulos que la muerte que ellos lamentaban no fuera real, sino que era una muerte que daba paso a una mayor vida. El desconocido no había dicho que no hubieran perdido a un amigo que le había dado un nuevo coraje y una nueva esperanza, sino que esta pérdida iba a hacer posible una relación muy superior a la de cualquier amistad que jamás hubieran soñado. Y aún así, no se ha tratado de una conversación tranquilizadora. El desconocido no ha ofrecido un consuelo fácil. Me imagino a este desconocido acercándose a mí en el contexto de mi vida y con aquella mirada que miró al joven rico decirme: qué necio y torpe eres para creer, con la pretensión de invitarme a despertar, a quitarme las vendas del ojo y derribar muros inútiles y dispositivos protectores. Necio, es que no ve, es que no oye, no sabe. Y es que me quedo contemplando pequeños arbustos sin darme cuenta de las grandes panorámicas que me ofrece la vida. Y es que se nos olvida que de lo que se trata aquí es de confiar en esa presencia del Dios del amor hecho Eucaristía, que se mueve en la dinámica del deseo al encuentro. Es el desconocido el que me llama necio, porque no soy consciente de que mi experiencia son más que pérdida irreparable, porque no confío en que hay más posibilidades que el solo hecho de volver a casa. Torpe para creer y torpe para confiar en que las cosas son más que simples apariencias. Torpe para elevarme por encima de las innumerables quejas y descubrir la amplísima gama de nuevas posibilidades. Torpe para ir más allá del momento del dolor y verlo como parte de un proceso mucho más amplio. Y como soy corto de vista y duro de oído, he necesitado de alguien que abra mi ojo y oído, alguien que haga arder mi corazón. Es Jesús Eucaristía, es Jesús Eucaristía el que se ha unido a mi vida mientras ando camino. En un momento en el que Él ha estado conmigo, no habiendo entendido lo que ocurría o por qué pasaba. Mucho más tarde, cuando incluso mucho ha terminado, he podido decir que ardía con su presencia mi corazón. Ha sido con esta misteriosa presencia con la que me he puesto en contacto con la palabra hecha carne. En cada Eucaristía, Dios me ha elevado a un lugar en el que verdaderamente he podido descubrir que estoy vivo. En cada Eucaristía he escuchado y oído palabras que no buscan tanto instruirme o informarme, sino ponerme en la presencia de Jesús Eucaristía. Es por esto que traigo a mi mente mi lema sacerdotal. Doy gracias al Señor que me ha fortalecido
se fió de mí y me confió este ministerio. Dios tuvo compasión de mí. Su gracia se ha desbordado con la fe y el amor que me ha dado. No es un mero fragmento, no son meras palabras, es mi vida leída y encarnada en el proyecto de Dios por mí, en mi vida leída y empapada de la misericordia de Dios, en mi vida leída, insertada en el proyecto y compromiso de Dios por mí en su Hijo Jesús, de querer estar conmigo hasta el final de los tiempos. En mi vida leída en acción de gracias a Dios por el regalo del don del ministerio, no merecido ni ganado, sino regalado por Dios. Temor, temblor, acción de gracia, gozo y júbilo ante una palabra que dibuja y perfila el proyecto de Dios sobre mí. Haciendo un guiño a los jóvenes, uno puede decir y cantar que la misericordia de Dios ha entrado en mi casa. Cuando el extraño caminante se acerca a mi vida y me explica la Escritura en lo que se refiere a Él, puedo sentir cómo el corazón empieza a arder, experimentando su presencia. En el camino de Maús, Jesús se hizo presente en su palabra, y es esa presencia la que torna la tristeza en alegría, el llanto en danza. Una palabra que pretende llevarnos a la presencia de Dios y transformar nuestras mentes y corazones. Cuando Jesús se une a nosotros en el camino y nos explica la Escritura, debemos escucharle, confiando en que la palabra que nos creó también habrá de sanarnos y hacer todas las cosas nuevas, sin miedo a ser alcanzados por Él, pues nadie puede escapar al amor de Dios. Ese carácter sacramental de la palabra que hace lo que dice, no solo nos lleva a una presencia personal e íntima de Dios,
sino que somos insertados y se nos asigna un lugar en la historia del amor de Dios. De este modo uno puede decir con María, Madre de Dios y Madre nuestra, que Dios ha mirado la humillación de su siervo y que puedo ser llamado bienaventurado generación tras generación, porque el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí. Es esa presencia misteriosa de aquel extraño la que hace arder mi corazón, la que me da el valor necesario para liberarme de mi dureza de corazón y ser agradecido. Y como persona agradecida, poder invitar a la intimidad de mi hogar a aquel que ha hecho arder mi corazón. Mi casa ahora se ha convertido en un buen lugar para que venga el amigo. Por eso le puedo decir, quédate conmigo. Y sin darme cuenta, he invitado al que no había pedido ser invitado, al que no había pedido sitio para quedarse, al que actúa como el que quiere seguir caminando. Es posible que no estemos acostumbrados a pensar en la Eucaristía como una invitación a Jesús para que se quede con nosotros. Pues es más fácil pensar que es Jesús quien nos invita. En mi vida personal he llegado a la gozosa experiencia, y así lo anuncio, queridos jóvenes, que Jesús quiere ser invitado o seguirá su camino, y que si no lo invitamos, Él será un desconocido. ¿Por acaso no nos pasa que guardamos gratos recuerdos de personas que han hecho arder nuestro corazón y sin embargo nunca lo invitamos a nuestra casa? Personas interesantes que, si no son invitadas a entrar en casa, en realidad no ocurre nada, sino una invitación que sea expresión del deseo de una relación duradera. La buena noticia que hemos oído no puede dar fruto que permanezca. Solo invitando al otro a venir a quedarse puede un encuentro convertirse en una relación transformadora. Mi vida fue más eucarística, más en la dinámica del deseo al encuentro, cuando supe decir, como los discípulos de Emaús, por favor, ven a mi casa y mira dónde vivo y cómo vivo. La Eucaristía requiere esta invitación, tener el atrevimiento de decir, confío en ti, me entrego a ti con todo mi ser, cuerpo y alma. No quiero tener secretos para ti. Puedes ver todo lo que tengo y lo que hago y oír cuanto digo. Quiero que seas mi íntimo amigo. Quiero que me conozcas y sobre todo quiero llegar a conocerte a ti, no solo como compañero de mi viaje, sino como compañero de mi alma. Es la invitación cuando el desconocido deja de serlo para convertirse en mi amigo. Dejemos de ser desconocidos para ser amigos que comparten la misma mesa. Cuando Jesús entra en la casa, esta se convierte en su casa y Él se convierte en anfitrión. Y el que ha sido invitado es ahora el que invita. Mientras estaba con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Así de simple, así de cotidiano y de obvio, y sin embargo así de diferente. Nada nuevo, nada sorprendente sucede a diario en todos los hogares, pues pertenece a la esencia de la vida. Pero no podemos vivir sin ese pan que se toma, se bendice, se parte y se reparte. No se puede vivir sin ese pan, pues sin ese pan no hay comensalidad, no hay comunidad, no hay vínculo de amistad, no hay paz, no hay amor, no hay esperanza. Con ese pan, sin embargo, todo puede ser nuevo. Cada vez que invitamos a Jesús a nuestra casa, a nuestras vidas, con todas sus luces y sus sombras, Él toma el pan y el cáliz y nos lo ofrece diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. La Eucaristía es el gesto más humano y más divino que podemos imaginar. Y esta es la verdad de Jesús, tan humano y tan divino, tan cercano y tan misterioso. Esta es la historia de Jesús, que a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo hasta someterse a muerte y muerte de cruz. Jesús no se guarda nada, ni se aferra a nada de lo que posee. Da todo lo que tiene a mano llena. Comed, bebed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, esto soy yo que me entrego a vosotros. Todos conocemos ese deseo de darnos a nosotros mismos en la mesa cuando invitamos a nuestros comensales y les decimos: comed o bebed, lo he hecho por vosotros. Lo que deseamos no es dar comida o bebida, sino dar de nosotros mismos. Por eso Jesús en la Eucaristía lo da todo. El pan no es un simple signo
de su deseo de ser nuestro alimento. El cáliz no es solo un signo de su afán de ser nuestra bebida. El pan y el vino se transforman en su cuerpo y sangre en la entrega. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que tengamos vida y vida en abundancia. Y así, como Dios se nos hace presente a través de Jesús, así también Jesús se nos da y se nos hace presente en el pan y en el vino de la Eucaristía. Dios no solo se encarnó por nosotros hace muchos años, sino que se hace alimento y bebida por nosotros en este momento de la celebración de la Eucaristía, donde estemos y en torno a la mesa. Este deseo tan intenso y pasional de Dios de entrar en una relación más íntima con nosotros, lo que constituye el centro de la celebración de la Eucaristía. Por eso Jesús toma el pan, lo bendice y nos lo da. Y en ese momento, cuando vemos el pan en nuestras manos y lo llevamos a nuestra boca para comerlo, es cuando se abren nuestros ojos y lo reconocemos. Señor mío y Dios mío. La Eucaristía se hace reconocimiento, es darse perfecta cuenta de que el que toma, bendice, parte y da el pan y el vino es aquel que desde el principio de los tiempos ha deseado entrar en comunión con nosotros. Es aquel que cada día se mueve en pasión y en la dinámica del deseo al encuentro. Es en el relato de Maús donde encontramos el núcleo que nos lleva al misterio de la comunión. Lo reconocieron, pero él desapareció. En el momento en el que es reconocido al partir el pan, ya no está con ellos. Cuando él les da el pan para que lo coman, ellos ya no lo ven sentado a la mesa. Cuando ellos comen, él se ha vuelto invisible. Cuando ellos entran en la más íntima comunión con Jesús, el desconocido, hecho amigo, ya no está con ellos. Porque precisamente cuando se le hace más presente es cuando se hace más ausente. Este es uno de los aspectos más sagrados de la Eucaristía. La intimidad más profunda con Jesús acaece en su ausencia. El silencio de Jesús es más fuerte y viva su presencia. Cuando los discípulos de Maús, cuando nosotros comemos el pan que Él nos da y lo reconocemos, ya somos capaces de reconocer y de comprender en lo más hondo de nuestro espíritu que ahora Él habita en lo más profundo de nuestro ser, que respira en nosotros, que habla en nosotros, que vive realmente en nosotros. Cuando comemos el pan que Él nos ofrece, nuestras vidas se transforman en su vida. Y es precisamente en ese sagrado momento de comunión cuando Él desaparece de nuestra vista. Cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre, aceptamos la soledad de no tenerlo ya en nuestra mesa, pues la comunión con Él va mucho más allá de todo esto. Él nos lleva a un lugar donde la luz ciega nuestro ojo. La comunión con Cristo nos lleva a un nuevo ámbito de existencia. Nos introduce en el reino donde las viejas distinciones entre dicha y desdicha, entre el éxito y el fracaso, entre la bienaventuranza y la condena, entre la salud y la enfermedad, y la vida y la muerte, ya no tienen sentido. En la Eucaristía ya no pertenecemos al mundo que pretende dividir, juzgar o separar. En la Eucaristía pertenecemos a Cristo. En la Eucaristía Cristo nos pertenece a nosotros y tanto Él como nosotros pertenecemos a Dios. Hemos comido su cuerpo, hemos bebido su sangre y al hacerlo, todos los que hemos comido y bebido nos convertimos en un solo cuerpo, en una nueva comunidad que es llevada a la misión, porque ahora todo ha cambiado. Ahora todos tienen que saber qué es lo que nos ha ocurrido. Ahora todos tienen que saber que Él está vivo y que lo reconocemos al partir el pan. Ahora ya no hay tiempo que perder. Apresurémonos y sin tardanza salgamos y vayamos a Jerusalén. Después del reconocimiento viene la misión. Lo que hemos visto y oído no es para nosotros, es para nuestros hermanos. Vayamos, no nos demoremos, no esperemos, no dudemos, pongámonos en camino ahora mismo. La Eucaristía nos pide que abandonemos la mesa y que vayamos y comuniquemos la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. La vida eucarística es siempre vida de misión. Vivimos en un mundo, guerra, violencia, crimen, indiferencia, donde la enfermedad, la soledad y la tristeza se han hecho historias cotidianas. Y es en este mundo al que somos enviados desde la Eucaristía, con el corazón en ascuas y los ojos abiertos.
Y en esta noche, a las puertas de la fiesta del Corpus Christi, la Eucaristía está preparada. Nos reuniremos en torno a la mesa del altar, llegando cada uno por el camino que le ha llevado de Jerusalén hasta Maús. Entonaremos el Señor, ten piedad. El Señor hará arder nuestros corazones con su palabra. Lo invitaremos a quedarse con nosotros y se sentará a nuestra mesa. Y Él nos volverá a decir: tomad y comed porque esto es mi cuerpo, tomad y bebed porque esta es mi sangre. Y así lo reconoceremos al partir el pan. Ahora todo está consumado. Ahora somos llevados a la más íntima unión entre Dios y nosotros, entre la presencia viva de Jesús en la Eucaristía y nuestra propia vida. Ahora es el momento en el que, abiertas las puertas de todos los templos, Jesús sacramentado cruza sus umbrales. Campanas al vuelo, calles y plazas engalanadas, altares levantados al Rey de Reyes y Señor de Señores, retamas, romero, juncias y bellas alfombras de tintes y colores serán las que reciban al Señor que pasa. Niños, jóvenes, mayores, seremos caminantes del que se hace camino, que resuenen los cantos al amor de los amores, que se alcen los corazones al Señor. Súplicas, alabanzas y oraciones serán las que recoja el Señor que pasa. Y cuando todo parece terminar, al entrar la custodia por la puerta del perdón, al cerrarse las puertas de los templos de la tierra del Santo Rostro, resonará la última invitación. Porque nada ha terminado. Ahora nos toca ir a Jerusalén y contar lo que hemos visto y oído. Por eso, caminantes del camino de Maús, por esos jóvenes amados de Dios, voy a Jerusalén a anunciar que Cristo vive, que Dios nos habita, que Él está aquí. Voy a Jerusalén para anunciar que la vida tiene sentido, que Cristo vive y nos acompaña, que no existen fronteras, que las más altas colinas han sido derrumbadas, que los cielos han sido conquistados y que la vida se ha hecho eterna. Voy a Jerusalén a decir que tenemos un Dios de buena muerte, tan rico que va delante, que está al lado, en medio y dentro de nosotros, que en Él somos, nos movemos y existimos. Voy a Jerusalén para decir a los jóvenes que no tengan miedo de abrir sus puertas a Cristo, que Él vive, los ama y los salva, que habéis sido creados para ser felices, que vuestra vida tiene sentido cuando es vivida y compartida como la de Jesús, que Dios busca y que desea encontrarse con vosotros, que en su presencia eucarística será la que haga alcanzar todo lo que deseáis llegar a ser, que los anhelos más profundos de ser amados serán colmados por Él. Voy a Jerusalén para anunciar que cada día Jesús nos espera en el Santísimo Sacramento del altar. Estos días
día hablábamos también con Juan Pedro de, ¿no? que la juventud está en nuestra mente. Él decía que ya no era joven, con 42 años decía que no era joven. Pero realmente yo creo que hoy también salimos con un espíritu más joven del que hemos entrado. Agradecer a la pastoral universitaria, a todos sus miembros. Algunos de ellos los conozco personalmente, ya que son alumnos míos, y me es muy raro verlos aquí, y no con una bata y un microscopio en la mano, pero bueno, ahí están. Bueno, lo mismo dirán ellos de mí, o sea que queda igual, Muchísimas gracias, y deciros que soy unos afortunados por tener a Juan Pedro con vosotros, que os aprovechéis de tenerlo, de lo que él os enseña, del camino que os muestra, porque la universidad, pues bueno, es templo de sabiduría y de conocimiento, pero que también, y de ahí lo tenéis a él, os va a servir para esa formación en valores que es tan importante hoy en día y que os va a servir tanto en vuestra vida personal y profesional. Así que mi enhorabuena a todos ellos, y a ti, pues, muchísimas gracias. Para concluir, te vamos a hacer entrega de un cuadro que, para aquellos que no lo conozcan, y yo esta mañana también le decía, bueno, ya Juan Pedro eres muy bueno, eres buena muerte. Y sobre todo, bueno, pues ya con la entrega de este cuadro, ya eres totalmente buena muerte, porque para aquellos que no lo conozcan, es el cuadro que la Buena Muerte entrega para el pregón del Cruz de Guía, el pregón de la Buena Muerte, y para el pregón de Salvación Eucarística. Para nosotros, como Buena Muerte es un orgullo el dártelo, y seguro que tendrá el lugar preferente en tu casa, en tu despacho, y será también para ti un orgullo como